¿Qué pasa entre Israel e Irán? ¿Estamos enfrente a una guerra mundial silenciosa? Todos los días parece un déjà vu, porque cada escalada nos recuerda que estamos cerca del apocalipsis. Israel atacó a Irán, Irán respondió con misiles y ahora el mundo entero se encuentra en la expectativa de qué va a ocurrir. ¿Estamos hablando de un conflicto aislado o tal vez de algo más grande que puede afectar hasta Latinoamérica? Te lo vamos a explicar aquí sin tanto tecnicismo, pero eso sí, si crees que esto no te afecta, estás muy equivocado. Esto es Los Bonobos Show. La deshumanización ha comenzado. ¿Pero qué está pasando ahora? El 13 de junio, en la madrugada, Israel lanzó un ataque contra Irán, la llamada León Naciente, bombardeando así zonas claves, incluso instalaciones nucleares. Irán respondió después con decenas de misiles. Algunos fueron interceptados, otros no. Pero el mensaje fue directo y claro. Si entras a nuestro territorio, atacaremos con todo. Y esto ya no es una guerra encubierta como años anteriores. Prácticamente Israel e Irán llevan décadas en guerra, pero sin enfrentarse cara a cara. Pero ¿por qué todos desconfían del programa nuclear de Irán? Irán dice que su programa nuclear es pacífico, pero muchos no le creen. Estados Unidos, Israel, Europa, todos lo rechazan. Pero, ¿por qué tanta desconfianza? Dicen que solo quieren energía eléctrica, pero se han enriquecido de uranio por el 60%. Para que tengas una idea, con el 90% de uranio puedes hacer una bomba nuclear. Y lo peor es que han escondido instalaciones, limitando las inspecciones y expulsando a observadores de la ONU. Ahora, si no están haciendo armas, ¿qué están ocultando? Es importante saber quiénes se oponen. Estados Unidos obviamente teme que grupos asociados a Irán tengan una bomba nuclear. Israel dice que sería una amenaza existencial. Y Arabia Saudita y Europa temen una carrera armamentista en Medio Oriente. En cambio, Rusia y China dicen que tienen derecho a desarrollarse y que el Occidente está aplicando un doble estándar con ellos. Mientras tanto, Irán dice, no queremos una bomba, eso va en contra del Islam, solo queremos energía. También acusan a Israel de tener armas nucleares sin control y a Estados Unidos de romper el acuerdo nuclear del 2015. Pero ¿de dónde surge esta rivalidad? Israel e Irán no siempre fueron enemigos. De hecho, eran muy aliados hasta 1979. Irán fue uno de los primeros países islámicos en reconocer el Estado de Israel. Pero cuando llegó la revolución islámica, todo cambió. Irán rompió relaciones, expulsó a Israel y declararon abiertamente estar en contra de su existencia, ya que además apoyó públicamente la causa de Palestina y convirtió a Israel en uno de sus principales rivales ideológicos. Y desde entonces, este conflicto ha crecido como una bomba de tiempo. Luego, Irán comenzó a apoyar a grupos que combaten a Israel, como es el caso del Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. Israel, por su parte, hizo lo suyo, también con sabotaje, contraataques y operaciones encubiertas. Pero estos últimos meses, la guerra silenciosa se convirtió en mucho ruido, en demasiado ruido. Pero, ¿por qué importa esto hoy? Esto no es solo una pelea entre dos potencias del Medio Oriente. Es un pulso de poder global. Y obviamente en el medio hay armas, intereses económicos y alianzas peligrosas. Estados Unidos, Europa, Rusia, China, todos están mirando, porque lo que está pasando en Israel puede cambiar el tablero geopolítico que hoy conocemos. Seamos honestos, ya todos estamos cansados de lo mismo, todos los días malas noticias, crisis, inflación, guerras. ¡Ya no aguanto más! Pero esto es algo que no podemos ignorar, porque si escala a otra dimensión, obviamente va a traer crisis económicas, políticas, de seguridad y va a cambiar la estabilidad del mundo. Y a Latinoamérica, ¿cómo nos afecta a nosotros lo que está pasando entre Israel e Irán? Parece un conflicto lejano, pero lo que pasa entre Israel e Irán sí afecta a todos nosotros en Latinoamérica. Y no solo en titulares, te lo explico aquí rápido. Primero la economía y el precio del petróleo. Cuando Irán entra en un conflicto bélico, obviamente se dispara y todo se vuelve muy volátil en el mercado. Y adivinen qué pasa cuando sube el petróleo a nivel mundial. Y esto nos pega directamente en el bolsillo. Transporte, alimentos, productos importados, todo se encarece, sobre todo en países como Argentina, Chile, Colombia, México. Además, los gobiernos latinoamericanos están divididos, como siempre. Brasil, México, Chile y Venezuela en contra de Israel y sus ataques.
mientras Argentina y Paraguay apoyan abiertamente a Israel. Esto genera roces en foros regionales y también marca postura ante las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Así que esto no es un problema lejano, esto golpea directamente la economía y la política en Latinoamérica. Bueno, y aquí es donde surgen varias opiniones y varias preguntas. Por lo menos, ¿de verdad Irán quiere fines pacíficos teniendo tanto uranio? O sea, yo creo que deberían tener fines pacíficos porque obviamente la energía nuclear es una buena energía, pero obviamente hay desconfianza al ser grupos extremistas que estén relacionados con ellos y obviamente el Islam no es una de las religiones favoritas de Occidente, pero en contraparte, porque Irán no puede y de repente Francia, Rusia, Estados Unidos, Israel puedan tener ojivas nucleares. Es que todo esto se basa en los acuerdos que hubo cuando empezaron a armarse de material nuclear para estos países, las potencias. Creo que los principales que tienen es Rusia y Estados Unidos, son los dos principales. Después se van uniendo que sí, Francia, creo que la India, China. Claro. Pero hubo un acuerdo para evitar, obviamente, porque ¿cuál es el miedo? Y esto es algo que hay que tener muy claro. El miedo es que haya, de verdad, todo el mundo esté armado nuclearmente con bombas atómicas y pueda suceder la desgracia que todos prevemos de alguna manera. Y todo el mundo amenazando. Igual, Israel lleva con Irán décadas de enfrentamientos silenciosos o también directos. Entonces, pregunto, te harías esa pregunta, si tu vecino tuviera un programa armamentista de esa magnitud, ¿no tuvieras miedo? ¿O qué harías tú en ese aspecto, no? Claro, porque aquí se entiende ambas partes. Uno, ¿por qué otros sí lo pueden tener y nosotros no? Es verdad. Y la parte de Israel, oye, si mi enemigo, mi vecino, va a armarse de esa manera, también hay cierto temor. Por eso es que actúa de la manera también que está actuando. Aquí obviamente es muy difícil ponerse de un lado a otro, sino entender lo que está ocurriendo, pues. Claro, y está ese doble estándar que uno dice, ¿por qué Occidente sí puede tener y de repente Medio Oriente no puede tener? ¿Y quién decide quién puede tener y quién no? Claro. Y aquí es donde también surge otra pregunta. ¿La ONU es de verdad el organismo ideal para controlar esto, por ejemplo? No sé, ¿tú crees en la ONU? Coméntalo. Obviamente en este tipo de conflictos es importante tener en cuenta que no se trata de elegir bandos, porque sencillamente hay mucho en temas religiosos, en temas políticos, en temas culturales que desconocemos. Y para poder dar una opinión no puedes elegir un bando, sino hablar objetivamente. La geopolítica no es un partido de fútbol, no se trata de ver quién gana y quién es mejor. Aquí todo el mundo está sufriendo por igual y las causas para todo el mundo serán diferentes. No es lo mismo una persona que pueda estar reprimida en Irán a una persona que esté protestando libremente en Santiago de Chile a favor de Palestina. Obviamente lo lamentable de todas estas situaciones es que siempre los que terminan más afectados son los propios civiles. Hay cantidad de imágenes que hemos visto que son terribles de personas afectadas por esta guerra y que poco a poco va a ir creciendo el número de víctimas y el número de afectados que va a llevar a que haya migraciones masivas y ojo, no está mal porque están buscando sobrevivir o salir de esta situación, pues. Y también entra un juego mediático de saturación y desinformación, porque prontamente se ve propagandas políticas a favor de los israelíes o a favor de Irán, y ahí todo el mundo empieza a tener una posición que también aprovechan para poder manipular y tomar bandera de algo que ni siquiera les pertenece y simplemente lo utilizan para obtener beneficio propio. Importante aquí, infórmate de medios oficiales, no estés, reposteando cualquier información que ves sin estar seguro si es real o no. Y la opinión, piénsala antes de simplemente elegir uno de los dos bandos, pues. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver nuestro contenido. Importante que te suscribas, que compartas, que comentes tu opinión, que es muy válida. Y es muy fácil darle al botón de suscríbete, que es gratis. Y si quieres enterarte de más cosas de actualidad, de lo que esté pasando en este mundo, en este caos que vivimos, pues sigue un poquito más a Los Bonobos Show.